Bien, ahora sí empezamos con esta clase número 5. Creo que la 5, no la 6. Semana 3. Entonces, todo lo que estamos haciendo, jóvenes, lo estamos haciendo a partir del libro de inteligencia artificial. Este libro saldrá este año a la venta al público. Ustedes son afortunados que trabajan con él y que pues pueden hacerle crítica y todo lo demás. Entonces, gracias, profe Cristian. Entonces, lo que vimos en la parte inicial fue la arquitectura. Luego, un poquito no, vimos 2 clases de matemáticas básicas para inteligencia artificial, donde les mostré que mucho de lo que uno conoce de álgebra lineal, pues hay que actualizarlo para poder hacer inteligencia artificial de buen nivel. Y en la clase de hoy nos vamos a ocupar de NumPy para Machine Learning. Este va a ser nuestro trabajo para hoy. Listo. Y voy a hacer esa presentación bien trabajada, porque pues quiero que entiendan muy bien. Aquellos que son ya muy duchos en NumPy, que saben mucho, pues me disculparán al respecto. Los que saben poquito lo agradecerán, pero entonces quiero repasar un poco qué es lo que tenemos hasta este momento. Digamos que en el libro guía, esta parte se las dejé para que ustedes la leyeran. ¿Cuál es el futuro de la computación cuántica y la inteligencia artificial y la ley de Moore de los semiconductores? Y obviamente a la revolución de la inteligencia artificial que apenas pues está empezando, ¿cierto? La gente está muy asustada con esto, pero como yo les digo, es solo un inicio y estamos en una inteligencia artificial que podríamos llamar débil, ¿listo? Nuestro capítulo número 2 se ocupó de la arquitectura de las redes neuronales. Yo espero que ustedes estén haciendo los ejercicios porque les puedo hacer un parcial sobre los ejercicios. ¿Sí? Luego trabajamos las matemáticas básicas para inteligencia artificial. ¿Sí? Probablemente de este capítulo, que es hasta la página 51, la parte que muchos de ustedes tengan que recordar es esta parte de covarianza, matriz de covarianza y PCA, o reducción de la dimensionalidad. Esa es como la parte que muchos deben recordar. Algunos que no ven cursos de mecánica cuántica deberían repasar un poquito el tema de valores propios en matrices. Y creo que hasta ahí. Nuestra clase pasada se ocupó del capítulo 4 de este libro. Uy, profe, nos llevas pero rápido. No, realmente vamos a buen ritmo, vamos a un ritmo interesante porque ustedes pues son estudiantes, este es un curso de posgrado, ¿no? Y como curso de posgrado ustedes ya tienen un nivel de matemáticas avanzado y con ese nivel de matemáticas avanzado pues uno parte de que tienen un background interesante. Si no lo fuesen, el curso tendría que orientarse de otra manera. Entonces, de aquí sí, el producto de Hadamard, que es la multiplicación elemento a elemento, en los transformers modernos se usa, la multiplicación de Kronecker, la descomposición en valores propios, la factorización QR, las series y la transformada de Fourier, este asunto de la pseudoinversa de Moore-Penrose, cuando las matrices no son simétricas, es bastante interesante, y la descomposición en valores singulares. Entonces, esto sí es un poco de alta costura. Aquí hay cosas que valdría la pena que ustedes recordaran de álgebra lineal, recordaran de, por ejemplo, qué es esa descomposición en valores singulares, que es una operación que uno realmente en un curso de álgebra lineal no alcanza a trabajar, o
¿qué es esto gráficamente de la pseudoinversa de Moore-Penrose que se utiliza tanto en inteligencia artificial? Las transformadas de Fourier son propias de un curso de matemáticas especiales, pero se ven muy por encima, te pasan unos brochacitos. Hay que ver un curso de análisis de señales para uno entender bien esta parte. Solo les aseguro algo, jóvenes, si ustedes entienden muy bien este capítulo, no van a sufrir a lo largo de todos los cursos que uno pueda ver de inteligencia artificial, que deberían ser, creo que unos 4 cursos para poder llegar a comprender lo que se hace ahora y para poder certificarse en estos temas y poder uno decir, bueno, voy a hacer, por ejemplo, una certificación avanzada en inteligencia artificial que sea válida en cualquier parte del mundo, entonces vale la pena. Bueno, nuestro tema de hoy entonces es el capítulo 5, es un capítulo muy largo, pero realmente fácil. En ese capítulo nosotros trabajaremos las listas en NumPy, que realmente pues no nos van a ser de mucha utilidad. Luego arrancamos en la parte fuerte que son los arreglos de NumPy. ¿Cómo son los arreglos? La generación de arreglos, bastante importante para repetibilidad o para que los experimentos sean repetibles. La generación de arreglos con 2 opciones de NumPy que son linspace y logspace. Vamos a ver las diferencias entre cada uno. Cómo uno crea arreglos con unos valores inicializados. Y entonces hay unos métodos que se llaman el método de ceros y ones, muy interesante. Y si seguimos con ese capítulo, pues vamos a llegar a una parte muy linda que tiene que ver con el redimensionamiento de arreglos, algo que es muy útil, que casi en ningún texto uno lo ve trabajado, pero es fundamental a la hora de hacer inteligencia artificial, que es el indexado elegante y el slicing. Esas 2 cosas son, pero de una importancia fundamental en la inteligencia artificial cuando uno está haciendo código. Voy a escribir mejor con esto, porque esta parte es muy, muy importante. ¿Sí? Bueno, los números aleatorios, generar números aleatorios en NumPy, importantísimo a la hora de probar, de uno mirar por qué una red neuronal converge, no converge, etcétera. Y hay otro tema que casi nunca se ve, pero que es vital en el mundo de la inteligencia artificial moderna: la vectorización. Y aquí pongo una discusión de 5 páginas, ¿cierto?, de vectorización. ¿Qué es vectorizar? ¿Por qué hay que hacerlo? ¿Qué facilidades tiene vectorizar? Y todos estos son trucos que uno empieza a utilizar en inteligencia artificial a medida que se adentra en ella. Listo. El broadcasting es importantísimo a la hora de uno trabajar con las matrices. Por último, concatenación y ejercicios. Uno, si va a leer esto así, esto puede ser difícil. Yo no lo creo tan difícil, porque uno va motivado como vení. Yo quiero aprender cómo es que se hace la IA utilizando NumPy, pero hay que ponerle cuidado como al asunto. Entonces, nuestra clase de hoy se ocupará de una buena parte de esto. La siguiente clase yo creo que continuaremos con esto. Y nuestro quiz
del próximo lunes será indudablemente sobre el capítulo 4 y el capítulo 5, lo que alcancemos a ver en el día de hoy. Muy importante, voy a hacer hincapié para que la tengan clara. En el próximo quiz voy a evaluar si ustedes están haciendo esto. Los ejercicios de cada capítulo. ¿Listo? Entonces, por favor, me hacen estos ejercicios del 3, del 4 y del capítulo 5. ¿Ok? Profe, ¿de dónde voy a estudiar? De los ejercicios. Usted se va a dedicar netamente a resolver los ejercicios de el capítulo 3, el capítulo 4 y el capítulo 5. Pueden hacerlo en conjunto, pueden, bueno, compartir entre ustedes soluciones. Si alguien no es capaz de resolver algo, lo primero que debe hacer es ponerlo en el tablón. El tablón es muy importante para todos. Entonces, por favor, en el tablón, la última opción es preguntarle al profesor, y en el siglo XXI preguntarle a un profesor casi que ya está como medio pasado de moda, ¿no? Porque pues uno en la era de la inteligencia artificial, teniendo Gemini, ChatGPT, Claude, todas esas opciones, casi que preguntarle al profesor, pues uno tiene que ser que ya el profesor te puso algo muy específico y tú de verdad no entiendas eso tan específico para entrar ahí. Bien, intentemos hacer una clase dinámica. Quiero que opinen, quiero que hablen, quiero que digan, quiero que, en fin, entonces queda claro lo que estamos haciendo, queda claro de dónde estudiar. Vamos a presentar otra cosa, que son las diapositivas del capítulo 4, que me encantaron. Estas diapositivas son de todo mi gusto, de todo mi... son muy, muy buenas estas diapositivas. Entonces, ok, profe, ¿por qué aprender NumPy? Aquí está, mire. Es que NumPy es el corazón de los frameworks. TensorFlow, PyTorch y todo el ecosistema de Machine Learning. Si usted aprende Python, perfecto, usted sabe programar en un lenguaje muy, muy ultrapoderoso, muy superpoderoso, un lenguaje que casi que podríamos decir orgullosamente que un colombiano es el hombre que más ha ayudado al crecimiento de Python. Se llama Fernando Pérez, trabaja en la Universidad de California, es un físico teórico, conocido de su profesor, y pues es un joven muy, muy capaz, ya no está tan joven, ya está de la edad de nosotros, pero pues el hombre fue el que le dio el impulso a esta parte. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que tenemos que cualquier framework está basado en NumPy. Aprendes Python para hacer cosas en general, aprendes NumPy ¿para qué? Para poder hacer inteligencia artificial. Y ahí es donde empezamos a trabajar. Esto ya lo vi. Ahora veamos cuál es la diferencia entre Python y NumPy, porque mucha gente no tiene claro esto. Profe, ¿en qué se diferencia Python y NumPy? Entonces, digámoslo de la siguiente manera. Python tradicional maneja listas flexibles pero ineficientes. Los bucles en Python que son de tipo for son extremadamente lentos. Hay un alto consumo de memoria en el Python tradicional, no está optimizado para hacer matemáticas el Python tradicional, y los elementos generalmente se ubican en posiciones diversas. Entonces, resultado,
Python te sirve para modelos de juguetico, una cosa muy pequeñita, algo que sea muy toy, como llaman los gringos, pero es imposible, utilizando Python, entrenar modelos grandes. Entonces, ¿qué se hizo? No, venga, es que necesitamos una librería numérica basada en Python, y eso es NumPy. Las librerías numéricas existen por allá desde los años 80. Habían unas librerías numéricas que se llamaban las Numerical Recipes y estaban escritas en lenguaje C. Algunas personas todavía utilizan esas librerías numéricas porque fueron muy buenas, están muy optimizadas, e incluso muchas personas también usan librerías numéricas en Fortran, ¿sí? En Fortran. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que NumPy toma lo mejor de los arreglos optimizados en esas librerías de C y Fortran. Es decir, lo que ya sabíamos hacer bien hecho desde hace 40 años, NumPy lo retoma y lo mejora. Oh, maravilla de maravillas, porque NumPy no es algo que deje de lado todo lo que ya habíamos hecho en computación. NumPy es ultra poderoso porque los arreglos que vienen a ser los tensores, las matrices, están optimizados en estos lenguajes, y entonces NumPy hace uso de esas librerías. Perfecto. Otra cosa que hace NumPy son operaciones vectorizadas. Uy, profe, ¿esto qué es? Esto es una locura hermosa que lo que permite es que cuando trabajas en inteligencia artificial vectorices todo el proceso y el proceso se vuelva rapidísimo y pueda correr en TPUs o pueda correr en GPUs. ¿Ok? Es decir, NumPy nació en el momento en que las GPUs y las TPUs también nacieron, y entonces terminó optimizado todo el mundo de trabajo con Tensor Process Units, que son los microprocesadores que produce Google, con Graphical Process Units, que son de NVIDIA, y NumPy. Luis Miguel, dale. Profe, ¿qué más? ¿Qué más, bien o no? No, excelente, profe. Qué bueno, cuéntame. Listo, profe. Bueno, no conozco mucho sobre TPUs, pero, o sea, ¿qué ventajas o qué diferencia tiene con las GPU? ¿Es por el marco en el que se utiliza? No sé. Esa pregunta, Luis Miguel, es profunda, es bastante profunda. No es tan simple de responder. Es decir, cuando conocimos el primer procesador exitoso, digamos, que hizo que cada uno de los seres humanos tuviera en su escritorio un computador, hablamos del i386, ¿cierto? Esto fue un hito de Intel en la computación en el mundo. Intel hizo un procesador que prácticamente era ultra poderoso, ultra barato, y que corría sistemas operativos Windows, y que luego, cuando Linus Torvalds adapta el kernel de Minix a este procesador, nace Linux. Entonces el i386 en los años 90 es el chacho. Intel era la compañía más valiosa en los años 90 en el mundo de los procesadores. Pero de aquí subimos a toda la familia 586, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Y pasó que Intel se quedó en el camino. Intel en estos momentos es una compañía que las demás están invirtiendo en ella porque
teniendo esto, no fue capaz de dar el paso que se requería. Profe, ¿cuál es el paso que se requería? Resulta que aquí esto era muy maravilloso manejando números, ¿cierto? Números. Pero el mundo en los años 2000 empezó a hablar de tensores, que fue, pues tuve una clase con ustedes de tensores, ¿cierto? Tensores. Entonces, ¿qué pasó con el mundo de los tensores? Dos cosas. Uno, que una compañía que nace en una cafetería donde trabajaba el dueño de NVIDIA, tres amigos, deciden hacer o desarrollar unos procesadores especiales para procesamiento digital de imágenes. Entonces, estos señores se preocupan por un tema que es un tema de realizar una operación que se llama la convolución, ¿cierto? Para que los gamers, los tipos que juegan, puedan realizar operaciones muy rápidas, utilizando procesadores optimizados para operaciones con imágenes, la convolución. Entonces, esta empresa es la empresa que empieza a diseñar las GPUs, ¿cierto? Las GPUs. Entonces, ¿qué pasa? Las GPUs están dedicadas a gamers, solamente a gamers, hasta el año 2012, ¿cierto? En el año 2012, utilizando un dataset que aquí vamos a utilizar, un grupo de científicos se da cuenta que las GPUs están realmente optimizadas para hacer operaciones de este estilo. Ahora, cuando eso ocurre en el 2012, el lenguaje de las TPU es un lenguaje que se llama CUDA. ¿Han escuchado hablar de ese lenguaje? CUDA. Entonces, CUDA es el maestro, el lenguaje y el compilador base, digamos, o el sistema base, no hablemos de compilador, el sistema base de las GPUs, ¿cierto? Entonces, resulta que NVIDIA, estos científicos se dan cuenta que usando GPUs todas estas operaciones de arrays optimizados, operaciones vectorizadas, redes neuronales convolutivas, todo eso se hace muy fácil utilizando GPUs. Y en el 2012 un paper dice, mire, resolvimos el problema de MNIST utilizando GPUs con una precisión del 95-96% y utilizando X número de capas ocultas. Eso lo vamos a ver en alguna parte de este curso. Entonces Google llega y dice, no, venga, este mercado no puede ser solo de estos señores. Entonces, estos señores inventan un microprocesador que se denominan las Tensor Process Units, que realmente están optimizadas para operaciones tensoriales en inteligencia artificial y en grandes volúmenes de datos. Entonces, en estos momentos uno diría que los dos grandes productores de hardware para el mundo son Google con sus TPU y NVIDIA con sus máquinas especiales basadas todas en arquitectura de GPU. Y este mercado es un mercado que va a seguir creciendo. Hay compañías por debajo que le están metiendo muy duro porque
está ocurriendo un fenómeno muy bravo en el mundo, y es que casi que se está sintiendo que la IA se volvió un monopolio de una sola compañía que provee el hardware, de NVIDIA. Y a nadie le gustan los monopolios, y con los valores tan gigantes y con todo el dinero que hay de por medio, es mejor tener muchas otras compañías que produzcan sus micros. Entonces, por ejemplo, el gobierno chino, a través de Huawei y otras compañías, ya se está acercando mucho a esto y a esto, ¿cierto? Y compañías más pequeñas están entrando en un mercado donde, bueno, NVIDIA tiene el 86% del mercado, las TPUs tienen una muy buena parte del mercado, y otras tienen otro poquitico. ¿Cómo va a ser esto a futuro? Nadie lo sabe. Lo que sabemos es que la mayoría de del hardware para soportar la inteligencia artificial moderna está siendo producido por NVIDIA. ¿Listo? Y ya por dentro, cómo funciona una GPU y una TPU, te pueden dar algunas explicaciones, pero van a ser sumamente genéricas, Luis Miguel. ¿Listo? De todas maneras, es bueno que mires una IA y que mires y que le preguntes un poquito cuál es la diferencia entre las dos, ¿ok? Muchísimas gracias, profesor. Con gusto. Bien, arreglos optimizados, operaciones vectorizadas, memoria continua. Esto le queda a uno como en el aire, profe, que es memoria continua, ¿cierto? Claro, es que los procesos con matrices son tan grandes y van generando tantos números, que lo que necesitas es conservar, y para eso necesitas esto. Esta librería de NumPy es 164 veces más rápida que cualquier otra librería que se esté usando en el momento, y tiene estructuras homogéneas como tal. Resultado, NumPy es la base para toda la inteligencia artificial moderna, y por eso en un curso serio de inteligencia artificial se debe aprender NumPy en forma, si no, te están engañando, muchacho de Dios. Ok, 5:29, descansamos hasta las 5:40, 10 minutos de aprendizaje difuso, y continuamos enseguida. Descansen, un café, relájense y ya seguimos.
Ok, continuemos. Vamos con esto, muchachos. Entonces, ya les dije que NumPy era el corazón del ecosistema de Machine Learning y que por eso había que aprenderlo bien. Entonces, uno tiene Matplotlib, tiene Pandas para manejar los datos, TensorFlow, Scikit-learn, Scientific Python y PyTorch como herramientas que dependen todas completamente de NumPy. Probablemente los frameworks más poderosos que uno tenga son TensorFlow, Keras y PyTorch. Y todos ellos son o manejan los arreglos como lo hacen NumPy, la vectorización y el broadcasting, porque son las operaciones fundamentales a la hora de hacer machine learning. No me demoro más ahí. Sigo con nuestra diapositiva bueno, profe, las listas en Python. Borremos esto y digamos, perfecto. Las listas son flexibles, muy agradables, pero muy lentas. Entonces no nos sirven. Uno puede crear una lista 1 como números enteros, como tipos mezclados, eso es una maravilla, una lista de tipos mezclados, 1, 5, texto, false, una lista 3 que pueden ser listas anidadas dentro de listas. Pero las listas tienen el problema de que no soportan operaciones vectorizadas. Listo. Las listas requieren ciclos for, y esos ciclos for tienen que ir en un rango de la lista 1 y por 2, entonces se requiere un bucle y la idea es no requerir operaciones for porque eso va a ser muy cuestionable dentro de la inteligencia artificial. Entonces, las listas resuelven problemas, pero crean otros. Primero, hay mucha ineficiencia computacional por elementos de memoria dispersa. Un bucle anidado dentro de otro bucle y otro bucle, eso dispersa demasiado la memoria en un sistema. Se necesitan bucles para todo y eso tiene un alto consumo de memoria. Entonces esto, estoy hablando de los años 96, 97, cuando Fernando Pérez estudiaba con nosotros, él iba más avanzado, esto era un verdadero problema, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos esto? ¿Qué cambiamos? Entonces llega el cambio. Listo, arreglos en NumPy. Los arreglos en NumPy son homogéneos y rápidos. Maravillosos los arreglos. ¿Cómo se hace un arreglo? Se importa NumPy, ¿cierto? Entonces, aquí voy a tener un arreglo, que es un arreglo de NumPy 1, 5, 8, 10, una operación vectorizada. Miren, esto es una operación vectorizada. Quiero que el resultado sea el arreglo multiplicado por 2. Entonces, 1 por 2 da 2, 5 por 2 da 10, 8 por 2 da 16 y 10 por 2 da 20, ¿cierto? Hay atributos claves en esos arreglos, que es el tipo, el shape, el tamaño y la dimensión del arreglo. Esto va a ser de una importancia muy genial a la hora de trabajar con los tensores en inteligencia artificial. Las operaciones matemáticas son directas sobre todo el arreglo y no hay bucles explícitos sobre el arreglo, entonces por eso es que NumPy es una maravilla a la que hay que ponerle un corazoncito, ¿cierto? Porque es una cosa de locos. ¿Ok? Bien. Hasta ahí nada nuevo bajo el sol, de pronto mucho de esto lo conocen, pero no está de más repasar este asunto.
Una pregunta para ustedes, ahora sí empezamos la clase como a mí me gusta. Voy a borrar esto y digamos, tenemos una lista, 1, 2, 3, y queremos hacer lista por 2. ¿Qué hace eso? La opción 1, la 2, la 3 o la 4. ¿Quién me dice? Hacia las dos. ¿Cómo, Mateo? La primera. La primera. Multiplica por 2 cada elemento, como lo hicimos ahorita, ¿cierto? ¿Quién vota por la primera? ¿Todos? Ok, parece ser que les gusta la primera opción. Vamos a ver si es. Aquí hay otra opción, dice no, venga. Alejandro José dice no, esto replica la lista. Esto replica la lista, mi amigo. La opción 2 es replico la lista. La escribo de nuevo. ¿Quiénes votan por 2? ¿Quiénes votan por 1? Oveimar, dale. Profe, pues yo pensaría que en este caso la réplica pues, sería la opción 2. Sería la opción 2, replica. Entonces aquí tenemos varios votos, pero somos como 27. Escriban, por ejemplo, en el chat quiénes se van por la 1, quiénes se van por la 2. Porque 27 estudiantes y solo 3 hablaron, eso lo que significa es que estamos en problemas. Henry dice que la 2, Manuel la 2, Juan David la 2, bueno. Creo que la mayoría se fue por la 2, Laura se fue por la 2, bueno, eso está muy bien, borremos esto, y Mimi dice que la 2, entonces vamos a ver qué pasa. Replica la lista, es la opción 2, ¿ok? Es decir, lista por 2, lo que hace es 1, 2, 3, 1, 2, 3, concatena, no multiplica. Listo, hay una concatenación de listas. Listo. En NumPy sí pasa la 1. ¡Ah, qué maravilla! ¿En qué lo estabas haciendo? ¿En Python puro? Dime, muchacho, en NumPy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si haces esto, eso está interesante, si haces el import NumPy a CNP, entonces, ¿qué pasa? Claro, el símbolo de asterisco es una multiplicación, como lo mostré en la diapositiva, hace 2 diapositivas, ¿cierto? Pero si lo haces en Python, lista por 2 es concatenar la lista. Ok, estamos. ¿Cuál es la lección número 1? Que, profe, en Python puro es una cosa, en NumPy es otro asunto. Cuando dices import NumPy como NP, entonces estás en el mundo de las librerías científicas. ¿Listo? De las numerical recipes, de las recetas numéricas en C, en Fortran y en Python, que Python las utiliza por debajo. Python es un lenguaje interpretado. NumPy hace uso de eso. Ok. Entonces ya vamos bien, esto está bonito. Vamos ahora a hacer otro ejercicio bien elegante. Listo. Método 1. Listas con NumPy Array. Entonces miren lo que pasa aquí. Listo. Vamos a importar NumPy como NP. Ya empezamos a utilizar las librerías. Definimos un arreglo que es 1, 2 y 3, ¿cierto? Luego definimos una matriz en 2 dimensiones y luego definimos un tensor en 3 dimensiones. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! La simpleza de hacer esto.
de definir un vector, una matriz o un tensor en NumPy. ¿Listo? Observen que aquí hay algo que es una opción que se llama arrange, un método, reshape, ¿cierto? Y entonces esto tengo que entender qué es lo que hace. ¿Ok? Entonces, en Deep Learning, en una dimensión, uno tiene un vector de características. Ah, profe, yo ya sabía eso, claro, yo ya sé que un vector de características no es más que esto. En 2 dimensiones uno puede tener un dataset completo. Claro, el dataset que ustedes tienen o que tuvieron para la tarea y que no sabemos si pudieron subir o no pudieron subir, porque pues la universidad como que está en una situación así en todos los aspectos, ¿cierto? Bueno, las filas serían los ejemplos, las columnas serían los features, también lo vimos. Profe, en 3D, ¿qué puedo tener? Puedo tener una imagen con un alto, un ancho y los 3 canales, red, green, blue. En 4D puedo tener un batch de imágenes. Entonces, en 4 dimensiones uno suele poner un batch alto, ancho y canales. Pregunta para ustedes, ¿quién sabe qué es un batch o quién me define un batch? Díganme. ¿Quién sabe qué es un batch? Sean Profe, bonitos. Ahí. hola. Un batch para mí es como un pedacito de información, o sea, es una porción de una información mucho más grande. Por ejemplo, si se va a procesar bastante información, es mejor partirlo en batch de 1 mega, 500 megas, no sé, dependiendo. Sí, indudablemente. Es tomar un tensor de un orden más alto, dividirlo en pedacitos que sean un tensor de un orden más bajo. Y entonces al dividirlo en ese orden, uno puede hacer lo que se llama el batch size, dividir toda esa información en pequeños pedazos que pues le permitan a uno un entrenamiento rápido dentro del batch como uno quiere. Perfecto. Ok, sigamos con esto. Secuencias con arrange. Entonces, en la parte de abajo, en la parte anterior, no de abajo, sino en la anterior, estoy loco yo hoy. Uno empieza a hacer en NumPy arreglo 1, arreglo 2, arreglo 3, arreglo 4. Y observen que el arreglo 1 tiene un número, el arreglo 2 tiene estos, el arreglo 3 tiene estos y el arreglo 4 tiene estos, ¿cierto? Entonces, el arrange es similar al range, pero va a devolver un arreglo. Mírenlo en las notas del libro. Entonces, ¿qué arreglo devuelve esto? Un arreglo del 0 al 9, 10 elementos. Listo. Aquí los mismos 10 elementos, pero recorro, ¿en qué sentido? Dice 2, 3, 4 y llego al 9. Aquí, ¿cuál es la diferencia? Y aquí, cuando pongo este 3 o cuando pongo este menos 3, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Alguien me dice? Expertos en NumPy. Profe, no indica que aumente de 3 en 3 y en otro que le vaya restando de a 3, ¿o qué? Usted es una maravilla de niña, sí, eso es cierto, Valeria. Eso es cierto. Se puede decir de esa manera, no hay ningún problema. ¿Listo? Lo que ustedes tienen que mirar es el arrange, qué es lo que hace aquí. Entonces, cuando vayan a estudiar este tema, ustedes se van a una inteligencia artificial, le dicen, vení, ¿qué parámetros puede tener este señor arrange? ¿Cierto? Entonces, él le va a decir a usted qué parámetros tiene. Bueno, pero eso es como
inicio, fin y paso. Muy bien, Alejandro José, perfecto. Inicia en tal punto, finaliza en tal punto y de cuántos son los pasos de cada uno. Perfecto, muy bien. Me gusta que sean activos en esta clase porque sé que es una clase ladrilluda y que hay que ir uno mirándola con calma. Bueno, pero vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer un reshape para crear matrices. ¿Cierto? Entonces, miren esto. Puedo hacer un arreglo de inicio, 12 elementos, ¿cierto? Que son los 12 que tengo aquí, pero los voy a arreglar en un sistema de cuántas filas, cuántas columnas. 3 filas, 4 columnas. ¿Estamos ahí o no? Entonces, los usos comunes de esto, verifiquen que sí les esté diciendo la verdad. Profe, si son 3 filas, columnas, reshape, ¿qué es lo que acepta aquí? ¿Cómo es que trabajo yo con esto? ¿Cómo creo matrices así de fácil en NumPy? ¿Cierto? Entonces, esto me sirve para crear índices, inicializar pesos y generar datos de prueba. ¡Wow! Ya conecto con IA, ya conecto con inteligencia artificial. Tengo que hacer esas 3 tareas en IA y por eso necesito el reshape y el arrange para poder trabajar con este asunto. Bien, no es difícil, se ve interesante. Método 3, vamos a hacer un espaciado uniforme. Entonces, vean, repaso. Método 1, a ver, ¿cómo lo hago? Método 1 es crear listas con numpy.array. Método 2 es crear secuencias con arrange. Y método 3 es hacer un espaciado uniforme con linspace. ¿Qué hace esto? Vengan, tratemos de entenderlo. Uno dice, parece que este loco crea n valores equidistantes entre A y B, ¿cierto? Pero aquí hay 3 parámetros. 0, 10 y 5. Lo importante es interpretar estos 3 parámetros del linspace. ¿Listo? Con arrange uno conoce el número de pasos. Con linspace uno conoce el número de puntos. Y con logspace uno hace una escala logarítmica. Entonces, en Machine Learning esto le permite a uno buscar hiperparámetros, le permite visualizar funciones y le permite mirar si la tasa de aprendizaje está logrando lo que uno quiere utilizando este tipo de opciones. Por ejemplo, si voy a graficar la función seno de x y quiero un número de puntos específicos, 100 puntos específicos de seno de x, lo que tengo que usar es esta opción de linspace, ¿cierto? ¿Por qué? Quiero graficar ese número de puntos. También puedo especificar el tipo y también puedo hacer esto con logspace. No tenemos nada nuevo bajo el sol, esto se ve sencillo, se ve interesante. Vamos a continuar con el método 4. Profe, yo quiero inicializar valores constantes. Entonces, ¿cómo hago eso? Hay 4 formas. Hay 4 formas de inicializar valores que son crear una distribución normal, crear valores aleatorios, crear una matriz identidad así de sencillito, crear una matriz que solo contiene unos o crear una matriz que solo contiene ceros. ¿Y cómo se hace eso? Este método, este otro,
este otro y este otro. Espero que los hayan usado o que estén prestos a usarlos en la siguiente parte de este curso de inteligencia artificial. Ahora sí, venga, esta pregunta me gusta, esta pregunta está buena. Tengo un dataset de 1000 imágenes, ¿cierto? RGB de 256 por 256, ¿cierto? La pregunta es esta. ¿Cuál es el shape correcto con NumPy? Entonces Alejandro José dice que el shape 4, es decir, 256, 1000, 256, 3. Mimi dice que el 1. O sea, Mimi dice que el 1. 3. Descartamos el 2 y el 3, ¿cierto? ¿Por qué los descartamos? ¿Por qué descartamos las opciones 2 y 3? Porque no, pues no coincide como con la altura y el ancho. Pues con la pista y con los canales. eso. O sea, esto 1000 canales es imposible aquí y 1000 canales es imposible aquí. O sea que solamente tenemos la opción 1 y la 4. Entonces miremos aquí, 1, 1, 1 dicen todos, 4 dice Alejandro. Bueno, entonces vamos a ver la solución. Veamos cómo es esto resuelto. La 1, el shape correcto. Bueno, pregunta, ¿qué es el shape? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere eso? ¿Alguien sabe qué es el shape? Nada. Díganme. Jóvenes. Pues shape en inglés viene de forma. Forma, la forma. Entonces eso sería la forma de qué. ¿La forma de qué? Del Como, sería como la tupla. La tupla, no. Piensen en esto. Piensen en esto. Y piensen en esto. ¿Qué es esto? Entonces sería como la dimensionalidad, ¿o qué? Claro, Esteban, claro, es eso, a eso me estoy refiriendo. Esto es un vector columna, ¿cierto? Entonces, esto ustedes lo conocen mucho, esta cosa es lo que ustedes toda la vida pusieron aquí, ¿cierto? Si esto tiene dos valores, digamos 0 y digamos 1, entonces esto es la base, ¿cierto? Este es el vector columna base para XY, ¿cierto? Así de fácil. Entonces, esto es un vector columna. Cuando el vector columna tiene más dimensiones, pues es un vector columna en 3, 4, 5 dimensiones, ¿sí? Como cuando calculas un determinante o ese tipo de cosas que pones pues las
pones esto en ese arreglo. Ahora, ¿esto qué es? Es un arreglo de vectores columnas. Esto puede verse como un arreglo de vectores columnas y esto es lo que ustedes en álgebra lineal llamaron ¿cómo? ¿Cómo lo llamaron? Una matriz, ¿cierto? Esto es una matriz que puede verse como un arreglo de vectores columnas. Si ustedes estudian, les voy a mandar un video en YouTube. Cuando uno estudia, por ejemplo, el problema de SVD, que lo vimos la clase pasada, ¿cierto? De que toda matriz se puede escribir en términos de sus valores diagonales singulares. Entonces es porque empezamos a ver esto como operaciones sobre este lado. Ahora, esto es una matriz, pero cuando llego aquí, esto es un tensor, es un arreglo de matrices que está metido aquí, y ese arreglo de matrices es un contenedor, como los containers que usted ve que traen los barcos. Eso es esto. Entonces, cuando tú estás averiguando esto, ¿qué estás averiguando? ¿Qué? O sea, por ejemplo... Profe, antes de responder la pregunta, yo quisiera hacer otra. O sea, Dale, yo me puedo imaginar, supongamos, una matriz de 256 por 256, ¿cierto? Entonces, si nos dicen que son 1000 imágenes, se imagina uno que hay un cubo así con 1000 imágenes, cada una siendo una matriz, ¿cierto? Pero lo que no entiendo es el canal, o sea, ¿por qué en el shape hay que especificar el canal de 3? Ah, porque es que mira, eso se puede ver de la siguiente manera. Voy a dibujar aquí, ¿cierto? Voy a dibujar, debería haberlo hecho con negro, ¿cierto? Este personaje. Listo. Si lo hice con negro, supongo que eso no es rojo, si no negro, pues. Entonces, esto se llama escala de grises. Entonces, la escala de grises la puedo representar como una matriz de 256 por 256. 256 valores en escala de grises, 256 por 256. Este píxel aquí es un valor, este es otro 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 valor. Entonces aquí esta matriz está llena de ceros, ¿cierto? 0, 0, y tienes 256 ceros, ¿sí o no? ¿En qué momento cambia el valor de esta matriz? Voy a dibujarlo con negro cuando llego aquí a la cabeza de este tipo. Entonces aquí en la cabeza de este tipo que está por aquí, ya esto es 255, ¿cierto? Y los demás son ceros. 0, 0, 0, 0, 0. Entonces, es muy fácil visualizar este señor en una escala de grises, porque es una matriz de 256 por 256. Pero cuando el señor tiene colores, como el señor que usted está viendo aquí en su cámara, que tiene una camisa roja, una cabeza calva, blanca, estas pestañas, estos ojos, entonces ese señor hay que poner 3 matrices que las voy a intentar dibujar. Yo estudié física porque no soy buen dibujante, que son 3 matrices que van aquí en paralelo. La una tiene la escala de aquí hay un azul o no, a ver yo si hay, sí hay un azul. Entonces estas 3 matrices forman un tensor y esta matriz, la de adentro es la escala de rojos. O sea, ¿qué tanto rojo hay en cada píxel del tipo? Esta de aquí es la escala de verde. ¿Qué tanto verde hay en el señor que hay aquí? Y esta de aquí
es el azul. Listo. Entonces mira que una imagen a colores realmente es un cubo de 3 matrices planas. ¿Me entiendes eso, Alejandro? Sí, sí, perfecto. O sea, Claro, aquí se entonces entiende. ya tengo, dale, perdón, aquí ya tengo entonces 256, 256 y 3. Acabo de construir este cubito, pero este cubito ahora lo debo llevar a este arreglo. Entonces ahora te hago la pregunta, Alejandro, ¿de qué tamaño es este arreglo aquí? De acuerdo al problema. Aquí donde pone, profe, qué pena. ¿De qué tamaño es ese cubo, ese hipercubo que estoy dibujando, estoy intentando dibujar aquí? ¿De qué tamaño es esto? De 256 al cuadrado por 3000. De 200. No, piensa lo más fácil, no. Piensa que estás poniendo estas sí o no y las estás metiendo dentro del contenedor. Entonces, ¿cuántas veces de estas tienes que poner? La multiplicación de esos tres números. ¿La qué? La multiplicación de esos tres números. La multiplicación de esos 3 números. A ver, piensa en RGB como un ladrillo. Esto es un ladrillo, ¿listo? Ajá. Esto es un ladrillo. ¿Estamos? Una imagen es este ladrillito que tiene 3 canales. Ok, Sí. estamos. Ahora esta es una. ¿Cuántas tienes aquí? 1000. ¿Estamos? Sí. Entonces lo que estás armando aquí en el contenedor es ¿cuántos ladrillos? 1000. 1000 ladrillos. ¿Estamos? Sí, sí. Ah, ok. Eso es lo que te quiero decir. ¿Listo? O sea, yo pensé que me estabas preguntando cuántos elementos tenía el hipercubo. Entonces yo me ponía a multiplicar No, 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 cada no, no, por cada no, RGB. no complique eso de esa manera, hermano, porque eso es muy difícil de hacerlo. Luego, cuando hagamos convoluciones y cuando lleguemos a ese tema, estamos en la semana 5, eso se va a enredar un poco más y lo que hay que entender, o sea, para todos los estudiantes, lo que hay que entender es este arreglo. Listo. Entonces, el shape es qué me va a devolver esto cuando yo entregue imágenes de 256 por 256 a color y sean 1000 imágenes. Cuando tengo que hacer esto y tengo, por ejemplo, que hacer una convolución para detectar un objeto o un borde, que es lo que hacen las cámaras de detección de fotomultas, entonces esto lo tengo que optimizar. Ok, ese algoritmo lo tengo que optimizar. ¿Cómo lo hago? Ok, esa es la pregunta que uno tiene ahí en el aire. Ok, yo creo que estamos entendiendo, vamos bien. ¿Cómo vamos? Vamos bien, decía que un personaje de mi pueblo. Vamos a entrar a la parte de acceso de elementos. ¿Cómo entrar uno a un elemento dentro de ese superarreglo? Pero eso lo veremos porque a las 6:23 nos volvemos a ver en esta aula virtual de clase. Listo. 10 minutos modo difuso, relájense, tómense la vida con calma y nos vemos a las 6:23.
Bien, nos quedan entonces 10 minutos, 12 minutos de clase. Continuemos con esos 12 minutos y luego conversamos un poco de un tema importante para todos. Importamos NumPy, creamos un arreglo, ¿cierto?, de una dimensión. Luego buscamos una forma de ingresar, cambiar valores de ese arreglo, poder ver valores de ese arreglo, etc. Entonces, empecemos por la parte final. Por ejemplo, m, -1, invierte el arreglo. Lo escribe como 5, 4, 3, 2, 1. m, -2, ¿cierto? Deja solamente 1, 3 y 5. Hace un paso de 2. m, 3, 2 puntos, entonces toma solo 4, 5. m, 2 puntos 3, toma 1, 2, 3. m1, 2 puntos 3, toma solo el 2 y el 3. Y así sucesivamente hay que aprender a manejar, a hacer lo que se llama el slicing. ¿Listo? De estos arreglos. La sintaxis es muy sencilla. Inicio, 2 puntos, fin, 2 puntos, el paso. Inicio incluido, el fin no incluido, y los pasos son los saltos. Si se omite, el inicio es 0, el fin es la longitud del arreglo, y el paso es simplemente 1. Nada nuevo bajo el sol. Cuando los arreglos son en 2 dimensiones, entonces hay que tener un poco más de cuidado, ¿cierto? Observen que aquí creamos un arreglo de 26 elementos. Borramos esto. Y lo organizamos como una matriz de 5 por 5, ¿cierto? 5 filas, 5 columnas. Y entonces, si hacemos esto, estaremos en la primera fila. Si hacemos A1, 2, estaremos en el elemento específico número 8, ¿cierto? Empiezan en 0, ¿no? Aquí tomamos una submatriz y aquí tomamos la columna completa. Esto, por favor, verifiquen ustedes, jueguen con ello, traten de ir mirando cómo es que se hacen esos arreglos para que la cosa quede mucho más clara en el curso. Hay una cosa que se llama el indexado de máscaras o indexado de bool, o booleano también lo llaman. Entonces uno tiene un arreglo, crea una máscara booleana, listo, filtra con esa máscara, puede aplicar múltiples condiciones o modifica la máscara. ¿Esto para qué nos sirve? Para eliminar una cosa que se llaman los outliers en Machine Learning, para aplicar, por ejemplo, una función ReLU, para filtrar por una clase específica o para aplicar un umbral como tal. Y observen que esto no necesita bucles anidados, for, no necesita ifs, nada de eso que ustedes aprendieron a programar cuando les enseñaron los cursos básicos de programación se necesita aquí. Si uno ve un ciclo for o un ciclo if aquí es porque el estudiante no conoce de NumPy y lo está haciendo con Python puro o con cualquier otro lenguaje de manera pura. El indexado elegante, este es el que yo les decía que es muy elegante, este es muy bonito y hay que tenerlo claro. Listo. El indexado elegante consiste en usar listas de índices para extraer elementos en orden arbitrario. Esto es sumamente útil para reorganizar datos en inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces tenemos un indexado elegante haciendo, por ejemplo, tomen este arreglo, esta matriz más bien de 5 por 5, 26 elementos, y hagan este indexado elegante.
Toman las filas 3 y 1 en el orden en que están. O pueden combinar filas y columnas, ¿cierto? Por ejemplo, pueden tomar este elemento o pueden tomar este elemento. Listo. Esto es bien útil cuando uno está entrenando sistemas de inteligencia artificial, porque uno puede, así como apaga neuronas o perceptrones, también puede apagar valores y entonces mirar cómo responde la red neuronal a determinadas características cuando uno está interesado en esas características. Listo. Última pregunta antes de irnos ya al descanso. Si ustedes tienen este arreglo, ¿qué produce esto? Uno, dos, tres o cuatro. Dale, Mateo. Sería desde el índice 1, los 5 primeros datos con un paso de A2. Los Comienzan 5. 20. ¿Cómo? O sea que comienzan 20. O sea que tiene que ser o esta según Mateo, ¿cierto? Sí, creo yo. Bueno. O sea, ninguna de estas dos, dice Mateo. Ok. Y entonces, ¿qué argumento usamos? Alejandro José, dígame el 2, ¿por qué? Porque efectivamente empieza en el 1, ¿cierto? Que es 20. Va hasta el quinto elemento, pero no va a alcanzar porque como nos vamos de 2 en 2, bueno, técnicamente yo diría que sería 20, 40 y 60 hasta llegar al quinto, pero nada más alcanzó 3. O sea que ninguna. Nada más alcanzó 2. O sea, él alcanzaría 20, 40 y 60. Entonces, ninguno de esos es según eso. Ajá. Sí, no sé, ahí estoy dudando. ¿Alguna otra opinión, muchachos? ¿Quién más? ¿Quién más? Es índice de inicio y índice de fin, no longitud de los datos. ¿Cómo, Mateo? Que entonces es el índice de inicio y el índice de fin. El segundo creí que era la longitud de los datos que iba a tomar. Es inicio, fin, Entonces, paso. son los índices. Claro, Inicio, que uno lo incluye. fin y paso. Listo. Ok. Alejandro José. Bueno, listo. Pilas que hay que volvernos duros en esto, duros. Tenemos que, finos, así como los goleadores, finos. Eso es lo que dicen ellos. Bueno, 6:31, no, todavía nos quedan 4 minutos. Hablemos del shape y el reshape. Entonces, consultar el shape es consultar la forma, como me dijo uno de mis estudiantes al inicio. Entonces, cuando uno le dice print a.shape, uno consulta la forma que tiene este arreglo, ¿cierto? Pero uno puede también cambiar o modificar la forma del arreglo. ¿Cómo? Uno puede definir a.shape 4.3, entonces cambio el arreglo por un número de columnas mayor. Perdón, un número de filas mayor. Estoy equivocado. O uno también puede inferir la dimensión utilizando algo como esto, el -1. Listo. Reshape crea una copia del arreglo
y no modifica el arreglo. Eso es bien importante. Y uno puede aplanar un arreglo con un método que se llama flatten, aplanar. Listo. Entonces, un ejemplo práctico es que shape modifica el array, reshape crea la copia, flatten lo pone en una dimensión para que sea más fácil, y -1 siempre infiere la dimensión del arreglo aquí. NumPy, excelente y maravilloso. Una clase ahí de NumPy. Bueno, queremos preparar datos para redes neuronales. Entonces, profe, ¿cómo hace uno eso? El capítulo que sigue es justo de eso, de cómo preparo datos para trabajar con redes neuronales. Cuando usted va a una empresa, a algún sitio, tienen cientos de datos, pero esos datos no están organizados, eso es un desorden. Eso los estadísticos saben cómo es de difícil uno llegar a organizar todo ese cuento. Eso complica mucho la vida. Entonces, el punto aquí es, por ejemplo, MNIST tiene unas imágenes de 28 por 28 píxeles, que son los números del 0 al 9. Entonces, uno puede organizar las imágenes de esta manera. 1028-28. Y cuando uno le dice imprima cuál es el tamaño, va a ser de 1028 por 28. Y acuérdense del cubo que yo dibujé ahora. Se puede aplanar una red, se puede aplanar todo esto para una red completamente conectada. Entonces, ¿cómo lo aplano? El -1 me ayuda y lo que hago entonces es un reshape. Y me van a quedar imágenes de 1000 por 784. Cada imagen es ahora un vector de 784 elementos. Entonces, lo que tengo aquí es, la imagen 1 tiene 784 valores. La idea es convertir imágenes a vectores para capas densas o viceversa. Eso se hace con este bendito método que tengo ahí. 6:35, dije que mi clase iba hasta esta hora. Estas dos clases, o esta y la que sigue, van a ser ladrilludas, porque pues ustedes dirán, profe, ¿cómo así? No, venga, estudiense bien ese capítulo, pónganle papita y yuca a ese capítulo y van a ver los resultados a mediano plazo como tal. Voy a detener mi grabación.